Bien, vamos a ver en este caso el término que te dije yo en JavaScript. Este término se conoce como hoisting, que no vamos a profundizar ahorita, de momento mucho, pero te lo quiero dar a entender, al menos con las function declaration. Hoisting se traduce en español como, ahora sí que como elevación o elevar, algo así en español, como si levantaras algo, como si lo alzaras, del verbo sujetar y ahora sí que elevar. Entonces las declaraciones de funciones, las function declaration, se hoisted. Entonces aquí vamos a ponerle las function declarations se hoisted. Acuérdate que hoisted pues se traduce como se elevan. Pero vamos a ver por qué dice eso que se elevan. Se elevan a la parte superior del script la función o el bloque que las encierra. De modo que las funciones definidas de este modo, como las function declaration, pueden ser invocadas desde el código que aparece antes de la definición. Otra forma de decir esto es que todas las funciones declaradas en un bloque de código JavaScript se definirán a lo largo de ese bloque y se definirán antes de que el intérprete de JavaScript comience a ejecutar cualquier bloque de código. Quiere decir que todo esto que te acabo de decir, de leer, quiere decir que tras bambalinas, pues aquí lo más normal y la regla básica es que cuando tú definas la función, pues ya enseguida la leas. Pero con las function declaration, tú las puedes invocar antes de que realmente estén ejecutadas, estén definidas. Es decir, primero tú la puedes invocar y luego acá abajo viene el código que define esta función. Entonces vamos a guardar, vamos a recargar y fíjate cómo todo sigue funcionando. Entonces a esto se refiere que las function declaration se hoisted, se elevan. Por su traducción en español, se elevan. Quiere decir entonces que detrás de las escenas, sin que tú no lo veas, es como si esto, ya cuando se compila o cuando se ejecuta, es como si esto se moviera a la parte superior del script. Por consecuencia, ya cuando tú la llamas, haz de cuenta, bueno, esto sigue aquí, pero detrás de las escenas esto se lo copia y se lo pega acá. Y entonces tú cuando ya lo llamas, ya está definido. Entonces eso se refiere el término hoisting, la elevación. Por eso se dice que elevación. Lo que está abajo se viene y se eleva a la parte superior del script. Entonces las function declaration, como te decía, se elevan o se llevan a la parte superior del script la función o el bloque que las encierra. Si estamos dentro de una función, por ejemplo aquí si tuviéramos en este caso función y esta la tuviéramos función y esta la tuviéramos por acá función, pues haz de cuenta que es lo mismo. Haz de cuenta que tú la estás invocando primero function y como es una function declaration, pues haz de cuenta que tras bambalinas esto se copia y se pega acá. Por consecuencia, ya cuando la llamas, ya detrás de las escenas todo esto pasa, esta elevación pasa detrás de las escenas, pues ya cuando la llamas, pues ya quiere decir que ya está definida porque ya se hoisted, ya se elevó. Entonces eso quiere decir que las function declaration, te lo vuelvo a repetir, se elevan a la parte superior del script la función o el bloque que las encierra, es decir, donde estén definidas. En este caso pues función está definida dentro de una función, pues entonces se eleva a la parte superior de la función. Acá una función está definido en el script general, en el global scope, pues esto se pone al principio de la parte superior del script. Entonces a eso se refiere a grandes rasgos lo que es el hoisting aquí en JavaScript. Sin embargo, esto de que se sube a la parte superior es algo como lo que se dice para que la mayoría de la gente lo entienda. Ya vamos a ver más adelante en el curso, ya cuando lleguemos a una parte un poco interesante, vamos a ver que en realidad pues no es como si se levantaran. Más bien lo que hace es que apunten a una referencia de memoria y entonces pues está disponible a lo largo del script. Entonces no es una elevación como tal. Sin embargo, eso de que se elevan pues simplemente se usa para que uno lo vea o lo entienda visualmente. Pero vamos a ver que ya al final de cuentas pues no se eleva, simplemente se guarda en memoria y esa referencia de memoria pues es accesible a lo largo de nuestros scripts. Pero eso es otro tema mucho más avanzado.
Entonces, pues esos son las function declaration. Las function declaration siempre se van a elevar a la parte superior del script, la función o el bloque que las encierra. Por consecuencia, las puedes usar antes de que realmente estén definidas. Por eso esto es tranquilamente válido. Eso para que lo consideres. Entonces vamos a seguir hablando ahora del return. La sentencia return, que ya conocemos en una función. Function, otra función. Return. Vamos a poner let igual a variable. Igual a 1. Y retornamos la variable. Pum, ya la retornamos. Ejecutamos. Y pues esto lo guardamos en un console.log. Entonces vamos a guardar, vamos a comentar esto, ya lo entendimos. Vamos a guardar, vamos a recargar. Y fíjate pues cómo se retorna el 1. Entonces la sentencia return que ya conocemos hace que la función deje de ejecutarse y devuelva el valor de su expresión, es decir, el valor que tengas en el return, si es que la hay. Entonces ese return se regresa a quien llama a dicha función. Por ejemplo, fíjate aquí, como te digo, la sentencia return hace que la función deje de ejecutarse. Por consecuencia, si tú haces esto, ya no se ejecutará. Fíjate cómo aquí dice código detectado inalcanzable. Por lo que te decía que la sentencia return hace que la función deje de ejecutarse. Por consecuencia, aquí está el return. Pues esto jamás ya no se va a ejecutar. Porque en cuanto vea la sentencia return, ya deja de ejecutarse la función. Termina la ejecución de la función. Y ya esto, pues como dice aquí, ya es código inalcanzable. Vamos a guardar. Y pues fíjate cómo en realidad este código, ese console log, ya no se ejecuta. Porque en cuanto aparece la sentencia return dentro de una función, ya la función deja de ejecutarse y el valor del return se devuelve a quien llamó la función. En este caso, pues al console.log. Si la sentencia return no tiene una expresión asociada, el valor de retorno por defecto es undefined. Esto ya te lo había dicho. Por ejemplo, fíjate, para que se vea mejor. Vamos a quitarle return y vamos a decirle que no retorne nada. Vamos a comentar también esto. Vamos a guardar. Fíjate cómo lo estamos llamando dentro del console log. Como te digo, si la sentencia return no tiene, si la función no tiene una sentencia return, pues el valor de retorno por defecto es undefined. Entonces vamos a guardar, vamos a recargar y fíjate cómo efectivamente pues nos retorna undefined. Otra forma de ver esto es que variable igual a otra función. Y como no tiene un return, pues por defecto va a retornar undefined. Entonces vamos a retornar aquí variable. Vamos a guardar. Vamos a recargar. Y fíjate cómo efectivamente pues retorna undefined. Entonces eso es lo que yo quiero que consideres en cuanto al return. Y otra cosa que quiero mencionarte es que las variables, cuando se ejecuta una función, las variables que se crean, pues ya vimos que solamente viven dentro de la función, no son alcanzables acá afuera. Entonces una vez que se termina de ejecutar la función, ya sea que llegue al final del script o que se termine de ejecutar en cuanto encuentre el return, pues inmediatamente en cuanto a las variables, en cuanto la función se acaba de ejecutar, esas variables que viven dentro de la función dejarán de existir en memoria. Es decir, que tú aquí invocas otra función. Entonces invoca otra función, viene aquí, crea esta variable en memoria, termina la ejecución, lo que tenga que retornar se le asigna variable y inmediatamente la variable esta que tenemos por aquí deja de existir en memoria. En sí deja de existir en JavaScript. Por consecuencia, pues ya vemos que por ejemplo cuando usamos una función constructora, por ejemplo en este caso, ejecuta la función constructora, crea estas variables, en este caso el contexto this, pum, crea un objeto nuevo. Acuérdate que las funciones constructoras crean un objeto nuevo, pues crea el objeto nuevo todo muy bien, se lo asigna a Daniel y inmediatamente como se terminó de ejecutar la función, pues ya el nuevo objeto que se creó con el constructor desde aquí deja de existir. Por consecuencia, pues ya, ahora sí ya ese objeto nuevo nomás quedó referenciado en Daniel. Ya no hay peligro que si tú vuelves a llamar a new persona, quede asignado a otro objeto. En cuanto se termina de ejecutar la función,
esas variables que creó la función dentro dejan de existir en memoria. Bendiciones.